Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Nos encontramos otro viernes más acá en vivo, con dos invitados espectaculares que tienen la generosidad de acompañarnos esta noche. Vamos esperando que se puedan ir conectando. Hola, Justicia por el Jardín 907 de Padua. Hola, Mariana Esther. Ahí ya veo que los invitados se están conectando. Me falta... No veo a mi compañera María Laura por ahora. Ahí está. Bueno, voy a hacer entrar a María Laura. Cuelga. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Hola Lau, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy Voy a bien. acomodar un poco. En esta semanita compleja. Amiga, así quedé de la cufilla. Que se viene. Sí, picante estoy hoy. Hoy estoy picante. Y tenemos unos invitados. Un lujazo. Un La lujazo. envidia. Hoy somos la envidia de los vivos. Bueno, los invitados ya andan por ahí, así que si le querés contar a la Sí, gente quiénes son. me estaba preguntando Enrique para entrar, así que Diego por ahí llega unos minutitos más tarde, nos había avisado porque está ocupado, No, no, pero pero va a llegar. ya está. Ahora lo voy a hacer entrar. Ah, Eh, genial. a Bueno, los ver, esperamos. Les vamos comentando a nuestras seguidoras y seguidores que hoy tenemos por tema un tema muy, muy picante para los días que corren, que es el recrudecimiento de la misoginia en tiempos de neofascismos. Y para eso vamos a hablar con con el licenciado Diego Gómez, que ya lo tenemos aquí en pantalla. Buenas noches, Diego, un y placer. A Enrique le mandé. Amigo, compañero, estás muteado. Enrique, Compañero de los buenos, Diego, remador. Trabajamos juntos ahí en el espacio de reflexión de masculinidades. ¿Escucha? Sí, sí. ahí te escuchamos, Dieguito. Muy bien. ¿Cómo va? Llegaste ¿Cómo temprano. está? No, sí, sí, al final no salí. Ahí. A ver, voy a pedirle a Enrique, que yo sé que anda por ahí. Yo le Sí, mandé una invitación, pero estamos con este problemita cuando se empieza a trabar. Que él me pida a mí. le digo. A ver si él me puede pedir a mí, porque yo sé que él está. Ahí está. Ahí le avisé. A ver, Bueno. igual le vuelvo a mandar, pero cuando hace esto. Bueno, mientras tanto, si quieren, yo voy presentando a Diego. ¿Les parece? Ahí Ah, está. Enrique, listo. Buenas ¿Cómo noches. están? Buenas noches. Bien, bien. Estábamos diciendo que hoy vamos a hacer la envidia de todos los vivos. Sí, sí, Con el había escuchado. equipete con el equipete que tenemos. Bueno, les voy a hacer las presentaciones a la audiencia. El doctor Enrique Stola, médico psiquiatra, especialista en psicología clínica, especialista en metodología de la investigación científica, magíster en psiconeuroendocrinología, profesor en medicina, psicodramatista, experto en violencia de género, agresiones sexuales contra las infancias y en masculinidades. Miembro de la red de psiquiatras feministas, de profesionales en lucha contra el backlash y de la Asociación de Psiquiatras de Argentina, APSA. Y un excelente compañero, un tremendo defensor de los derechos humanos. Y mi compañero también, Diego Sebastián Gómez, licenciado y profesor de psicología de la UBA, psicoterapeuta gestáltico y psicodramatista, docente de ESI, del equipo de extensión universitaria de la UBA y del Centro Gestáltico San Isidro, formador en cursos y diplomaturas de temáticas vinculadas a género, masculinidad, violencias de género, diversidad sexogenérica
integrante de Desertores del Patriarcado, vamos a hablar de eso, y la cultura prostituyente, co-coordinador del espacio de reflexión sobre la dominación masculina. Muy bienvenidos, les saludamos desde el plenario de Madres en Lucha. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, Dani, no sé si vos querés decir algo antes. Yo primero que nada les quiero agradecer por estar acá, que para nosotras es muy importante que puedan participar para tratar todos estos temas que nos vienen preocupando. Este espacio es un espacio que trata de convocar a distintos profesionales para tratar estas temáticas que no solo nos preocupan, sino que también nos ocupan, ¿no? Y con todo el recrudecimiento que está habiendo de la violencia, con todos los retrocesos que hemos tenido y con todos los retrocesos que se vienen, ¿no? Con toda estos ataques que se vienen hacia las mujeres, hacia las madres protectoras, hacia las niñeces, hacia los profesionales que apoyan a estos niños, niñas y adolescentes. Bueno, tratamos de brindar nuestro granito de arena, dando la posibilidad de que distintos profesionales nos puedan acompañar para hablar de su expertise, ¿no? De cómo ven ellos, cómo lo que está pasando, de cómo, qué perspectiva tienen, y bueno, y se va dando la charla en base a lo que va saliendo. Siempre arrancamos con una pregunta clave, que es para los dos la misma pregunta, que es ¿cómo llegaron ustedes a involucrarse con estas problemáticas específicas, la de la violencia de género y las de masculinidades, como dos focos complementarios, ¿no? del abordaje? Bueno, Sí, arranco yo. cualquiera de los dos. Yo recuerdo que un hito fundamental en mi vida fue haber cursado la materia Introducción a los Estudios de Género en la Universidad de Psicología, la cátedra de Ana María Fernández, una maestra que justo hoy me estaba por juntar con ella y bueno, lo pasamos para el domingo, pero bueno, siempre le estaré agradecido por esa experiencia en la cursada en la materia, que fue una puerta que me abrió muchas otras puertas. Y yo ya venía, obviamente, con ciertas ideas, ideologías, pero toda la cuestión de género la empecé a conocer ahí, a fondo, ¿no? Bueno, a fondo no, empecé a conocer y después obviamente fui abriendo otras puertas que había, y de a poquito empecé a leer, a escuchar. Yo venía de una formación obviamente muy machista, muy patriarcal, ¿no? Donde las mujeres siempre son lo secundario, son el complemento, son las que están viendo de afuera. Yo no leía ni escuchaba ni seguía, digamos, a referentes mujeres, no por algo específico, sino porque tampoco las busqué, y obviamente si no busqué, el sistema no me las iba a ofrecer, ¿no? Pero bueno, a partir de esta cursada empecé incluso a leer noticias, ¿no? que tuvieran que ver con género, con violencia de género, y bueno, empecé a tomar posiciones, empecé como a empaparme del tema, empecé a como verme, empecé a enojarme, porque esa frase de la verdad te hace libre, pero sí, primero antes de hacerte libre te enojas, ¿no? Ver tanta opresión, tanta violencia, y poder verla también, no solo afuera, ver también la mía, ¿no? Lo violento que he sido con mi hermana, con mi hermana, con mi madre, y bueno, y de a poquito empecé a involucrarme, ya ni sé cómo, con la lucha abolicionista. Bueno, sí, en realidad por el tema de la trata. Bueno, fue un recorrido muy, muy grande, muy largo, que ya no recuerdo tanto, pero así fue como empecé. Y bueno, obviamente llega un punto donde lo que hay que hacer es algo con varones. Entonces, bueno, con varios compañeros estábamos colaborando con esta organización de lucha contra la trata, decidimos juntarnos en pandemia, tener encuentros online. Al tiempito, bueno, estuvimos haciendo varios vivos con Enrique, y al tiempito Enrique propone esto del espacio de reflexión. Bueno, un poco así fue armándose todo.
para hacerla corta. Bien. Y Enrique, ¿cómo llegaste? Que tu historia es re interesante. En mi caso, comencé a trabajar con la temática de violencia apenas me recibía. En el 77 hice lo que se llama mi exilio interno a Buenos Aires, estudié en Córdoba, y ahí comencé a trabajar. Yo ya venía con formación en grupo y trabajando en un hospital como practicante en un hospital neuropsiquiátrico, así que tenía cierta experiencia. Bueno, la puse a disposición de familiares de presos políticos, detenidos desaparecidos, poner en condiciones a compañeros que salían de la cárcel para que se fueran al exilio, al exterior. Y también comenzaron rápidamente a llegar mujeres que en ese momento todo estaba bajo la óptica de la violencia familiar. Con el acceso, bueno, cuando llegamos a la democracia, logramos la democracia, ahí yo ya me habían llegado algunas lecturas feministas, pude profundizar en eso y a fines de la década del 80 me definí como feminista y ya mi perspectiva fue clara en la temática de violencia de género, ¿no? El tema de masculinidades, bueno, luego hubo un caso que fue el caso Grassi, y yo atendí a dos de, de los pibes, digamos que, bueno, fundamentalmente a uno por el cual fue condenado el cura, y supongo que va a salir en el año 28 de la cárcel. Bueno, ese caso me llevó 10 años, pero en toda esos años tuve una amplia experiencia en la temática de agresiones sexuales, ¿no? Y luego, en algún momento me acuerdo que Diana Mafía me invita a formar parte de un grupo para estudiar sobre la temática de masculinidades. Y yo le dije a Diana, no, la verdad que me aburre terriblemente hablar sobre los varones que quieren llorar y toda esa boludez para mí. Digo, me aburre terriblemente. En realidad, me perdí una gran oportunidad de estar estudiando, discutiendo ahí con Diana. Pero en ese momento, por un lado, yo estaba sobrecargado con muchas cosas, pero a la vez el tema sí no me convocaba, ¿no? Recién cuando pude empezar a trabajar mejor sobre la temática de dominación masculina, ahí dije, sí, hay que trabajar sobre la cuestión de masculinidades y trabajar sobre la cuestión de violencia de género y, y empezar a hablar de violencia de género extrema. Porque si hablamos de violencia de género, la gente en general, la población en general, cree que es solamente el tipo que mata o viola o le pega a la mujer y cree que es una cuestión de pareja. Si uno eso lo designa violencia de género extrema, quiere decir que hay otras. Y empezamos a visibilizar todas las otras violencias y la violencia estructural, ¿no? Por eso hablo de violencia de género extrema. Bien, ¿estamos hablando de qué años ahí, Enrique? Yo me recibí en el 77, estamos hablando de la década del 90, que yo me defino como feminista, trabajando ahí siempre en la cuestión de violencia de género. En el 2001, caso Grassi, hasta el 2002, 2009, 2010, que yo declaro, hasta el 2009, pero después seguí con estas temáticas y más o menos supongo que a partir del 2015 me metí también de lleno en el tema de masculinidades. Claro, todo bastante reciente, si nos podemos a pensar, ¿no? Muy poco tiempo, digamos, porque cuando dijiste los años 80, yo me imaginé eh, que todo esto se hablaría en grupos relativamente reducidos de personas, muy acotados, muy específicos del mundo académico. Sí, Sí. muy reducido.
Y yo como psiquiatra feminista, digamos, se me permitía porque era psiquiatra, es un loco, Claro, un es una excéntrico. locura de un psiquiatra, nada más. Mm, Digamos que comenzó a tener relevancia con la lucha de las mujeres, claro, que hubiera psiquiatras feministas. Si claro, no, antes estamos en un raye, claro, fuera de lo normal. ¿Y claro. cómo llegamos a desertores del patriarcado? Contémosle un poco a la gente qué es desertores, cómo se organizan, cómo funcionan, qué cosas hacen, porque Mira, por allá tengamos varones mirando. ojalá, mira, a mí me pasó algo muy parecido cuando empezó la ola de las nuevas masculinidades, lo que contaba Enrique. Me daba mucha paja estos grupos de varones que se juntaban a llorisquear y a decir por cómo nos suprime el patriarcado y bla, 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 y a ver qué es un varón y esa cosa tan filosófica, tan etérea que quedaba en la nada. Y encontré un bosquejo, una invitación a un taller que daba con un amigo de aquel entonces, de talleres para varones, pero donde no nos metíamos a la cosa filosófica, nos metíamos a regular vivencialmente y corporalmente con las violencias, ¿no? La verdad que fue una sorpresa ver eso en el año 2016, 2017 creo que fue, y bueno, ahí empezó a gestarse un poco la idea, y cuando empezamos a reunirnos en la pandemia con estos compañeros que eran todos o colaboradores o allegados a este grupo contra la trata, ahí, bueno, definimos el nombre como desertores del patriarcado y le agregamos del patriarcado y la cultura prostituyente, porque obviamente nos empapamos de una temática como la trata que está íntimamente ligada con el sistema prostituyente. eh, y quiero nombrar a Blanca Rizzo, que para mí quien conceptualizó la noción de sistema prostituyente, ¿no? Como un entramado, no como algo con ciertos elementos, sino como todo un entramado. Eh, y bueno, le llamamos así para también centrar una posición ya desde el nombre, ¿no? Después, obviamente, la reducción queda desertores, pero bueno, el nombre entero es desertores del Claro. patriarcado y la cultura prostituyente. Y bueno, surgió así como una cuestión de decir, bueno, necesitamos plantar la banderita, decir, bueno, acá estamos, pensamos esto, bancarnos los tomatazos podridos, los escupitajos, los insultos, pero por lo menos, si hay algunos otros varones que piensan así, decir, bueno, hagamos algo, ¿no? Y nuestra idea no es armar una organización como una especie de partido o una cosa piramidal. No, la idea es ser corriente, que cualquier persona, incluso si está en una agrupación, en un colectivo, bueno, tratar de llevar esta mirada a esos espacios, ¿no? No tratar de concentrar y hacer, sino tratar de formar una masa crítica entre personas, agrupaciones, organizaciones, ¿no? Eh, capaz de poder, nada, en un momento incidir de alguna manera, ¿no? Aunque sea en la lucha contracultural, porque hoy obviamente el patriarcado es la cultura hegemónica, ¿no? Ujú. No sé si te contesté, Malala. Sí, no sé, Enrique, si quiere agregar algo, o Dani, si quiere preguntar. No, porque este es, digamos que yo he adherido al documento que han sacado los compañeros, pero Y en colaboraste, general, digámoslo, colaboraste también revisando la redacción y demás. sí, a- hice un Así, aporte, así empezó la pero colaboración. no, digamos que no pertenezco a ninguna organización, me han echado de varios lugares ya, varias instituciones, así que prefiero evitar esas cuestiones, pero tal como lo está planteando Diego, como también una idea que recorra cuerpos y haya posicionamientos en lo social, bueno, es como para que lo pensemos, ¿no? Porque se puede participar del espíritu de la época, digamos, en cuanto a lo que se está impulsando, sin necesidad de estar orgánicamente en nada, ¿no? Este documento, Diego, es para transmitir, se puede compartir, cómo la gente lo puede conseguir, Sí, lo como lanzamos para... justamente ayer. Claro, lo lanzamos ayer justamente por el Día de Lucha Internacional contra la Trata. eh, y obviamente subimos en línea un extracto muy chiquito para que la gente lea lo principal y pueda adherir. Después
tenemos en el blog la versión completa, que son varias paginitas, y a cada persona que haya adherido le vamos a mandar la versión en PDF que es más legible que la que está en el blog, ¿no? Pero bueno, el link está en el Instagram de Desertores, está en el link ahí de la bibliografía, está el primero de todo, y también está el link del blog donde está la versión más larga, ¿no? Donde está más desarrollado, bueno, en 10 puntos todo este posicionamiento, que a diferencia del 2020, hay una cuestión de época, porque eso no lo dije, en el 2020 cuando empezamos a reunirnos, armamos un manifiesto también, pero estaba teñido un poco con el aire de la época, de la cuestión de las masculinidades y de la cuestión de los mandatos y toda esa cuestión, ¿no? Acá ya no hablamos de mandatos, no lo decimos explícitamente como dice Enrique, ¿no? Del goce por el ejercicio del poder, pero sí hablamos de la dominación masculina, ¿no? Y hablamos de una cuestión de privilegios y de hacernos cargo de eso y de poder sentar nuestra postura en todas las cuestiones que hacen las violencias de género, como decía Enrique, las de baja intensidad y las estructurales, ¿no? Y el punto es empezar a, bueno, juntarnos para charlar, intercambiar, debatir y hacer algo, ¿no? Algo que a mí me gustaría mucho es hacer, aparte de todo lo que sea online, que sirve para conectar compañeros de otros lugares, también poder hacer talleres presenciales, vivenciales, nada de esto de ponerse a delirar de, bueno, ¿y qué es ser un varón? ¿Y qué es la masculinidad? No, vamos a laburar en serio con la cosa que nos pasa día a día, ¿no? Algo más fenomenológico, ¿no? Además de, bueno, ¿qué pasa cuando en tu casa salta tal situación? ¿Qué haces vos? ¿Qué haces vos cuando te violentás? ¿Cómo sos? ¿Cómo pensás? No, bajarlo más a lo concreto, ¿no? Es Más muy a lo difícil, terrenal. es muy difícil reconocerse en ese lugar, ¿no? Porque nosotros lo vemos a diario que esta frase tan común de todas tenemos una amiga violentada, abusada y demás, y nadie tiene un amigo violento, golpeador, ¿no? Es muy difícil que se pueda autopercibir el hombre con sus propias violencias, ¿no? Bueno, pero por eso mismo nosotros nos bajamos de cualquier escalón que se pueda suponer y decimos, mira, yo soy violento, yo fui formado violentamente, yo soy machista. O sea, no te vengas a defender conmigo, no me vengas a vender algo que no sos. O sea, yo soy machista, no me vengas a querer convencer, porque yo sé, estamos cortados con la misma tijera. Entonces, antes que nada, dejémoslo de hablar pavadas, hagámonos cargo, reconozcamos, yo te abro mis violencias, mi machismo, te lo muestro, entonces me saco la careta y se te va a caer la careta. Hablemos a cara descubierta, ¿no? Y ahí hay que empezar por ahí, no queda Y otra. también tenemos que reconocer que las mujeres también tenemos nuestra cultura machista y hemos sido criadas en una sociedad patriarcal, la cual nos trajo comportamientos y demás que acompañan, que ahora, bueno, hay un proceso de cambio, de apertura y de demás, pero que hemos sido criadas de esa manera también. Es inevitable, o sea, esto es como el aire que respiramos. O sea, la atmósfera de la Tierra es como el patriarcado, nos envuelve a todas, a todos y a todes, ¿no? Sí. Quien más, quien menos, quien más recorrido, más revisión, pero estamos atravesados por esto y si no lo empezamos por reconocer, no hay mucho que podamos hablar, no hay mucho que podamos hacer. Claro. Sí, tiene una fuerte transparencia, digamos, el orden patriarcal en el que vivimos y como bien dice Dani, las mujeres tenemos introyectada en nuestra socialización también la normalización de esta dominación, e inclusive cuando criamos hijos varones y tenemos hijas mujeres, y yo misma me he dado cuenta de que no hice el mismo trabajo, no le exigí las mismas cosas a mi hijo que a mi hija cuando eran chiquitos, después cuando fueron más grandes por ahí me replanteé otras cosas, pero cuando eran chiquitos hice enormes diferencias y esas diferencias son las que después constituyen la dominación y hoy, bueno, hoy tenemos otro trabajo pendiente. Porque la transparencia del orden patriarcal es muy fuerte, es muy difícil poderlo ver. Sin embargo, acá tenemos un compañero que nos deja un comentario, Oski, dice, somos muchos los varones que estamos hartos del orden patriarcal. O sea que hay
digamos, hay un escenario de condiciones de posibilidad diferenciales a pesar del contexto. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí. Porque el contexto es de retroceso, ¿no? El contexto. Fíjense que mientras fue la etapa neoliberal hasta el 2008, con la crisis de Lehman Brothers, y esto Nancy Fraser lo plantea muy bien, había un momento de expansión de los feminismos y también de institucionalización de derechos de las mujeres, ¿no? De las mujeres, las personas trans, travestis, no binarias, de sectores del movimiento gay, etcétera. Pero con la caída, ya la crisis capitalista, y el pasar a una nueva etapa que todavía no tiene un nombre claro, si tecnofeudalismo, tecnocapitalismo, no hay un nombre claro, pero lo que sí es claro es que han avanzado las políticas de dominación masculina, las políticas más duras en lo económico, y ha avanzado con la tecnología, la pornografía, se ataca a la educación sexual infantil, a la educación sexual integral, con lo cual se fortalecen las creencias machistas más retrógradas para esta etapa capitalista. O sea que estamos en un momento de retroceso grave, muy grave, y por ahí hay, y el otro día en un intercambio con algunas compañeras, bueno, no eran compañeras de militancia, sino algunas mujeres que conocí en un intercambio. Ella me planteaba que se habían producido muchos cambios, pero, a ver, los cambios quizás se produjeron en la red, en la pequeña red social que cada uno tiene. Pero si hay cambios hoy, si notamos algún impacto cultural por los cambios, si notamos algún impacto cultural, si notamos algún cambio, esto se debe a la lucha de las mujeres. Porque todavía no existe una masa crítica de varones que haya producido un impacto cultural en donde todos lo notemos. No existe esa masa crítica de varones. Somos 48 millones de habitantes. Si queremos juntar 20.000 varones en el país para hacer una marcha, no lo conseguimos. Sí, conseguimos. Una marcha para silenciar niños y violentar mujeres. Bueno, entonces... Ahí los conseguís. Bueno, exacto. Hay una marcha para decir con mis hijos no te metas, Chicos, no ahí, te metas, porque nos metemos nosotros, ahí la conseguís. Ahí. Tremendo subtitulado, ¿no? El metamensaje. No te metas que los matamos nosotros. Sí, no te metas que lo cogemos nosotros, no te metas que nosotros nos encargamos de los cuerpos. Porque, a ver, el otro día me reputearon en varios idiomas, ¿no? Cientos de hombres, porque yo dije, a ver, y lo sostengo, en la sociedad patriarcal, los varones estamos habilitados simbólicamente, a ver si se entiende, brutos algunos, simbólicamente estamos habilitados para hacer cualquier cosa con los cuerpos de los demás, con los cuerpos de nuestros congéneres, o sea, de otros varones, con los cuerpos de las mujeres, con el medio ambiente, con cualquier cosa. Estamos habilitados para hacer cualquier cosa. De hecho, las guerras las venimos definiendo los varones, la destrucción del medio ambiente lo venimos definiendo los varones, la matanza la estamos produciendo los varones, los genocidios los dirigimos los varones. O sea, ¿de qué? Bueno. Entonces, por otro lado, es decir, después cada uno y cada grupo decide lo que hace, si se suma a ese permiso simbólico o no, si lo ejerce o no. Pero a la vez está la violencia simbólica, que es la violencia que, como dice Pierre Bourdieu, no se reconoce como tal, y que es la que
como un nefasto perfume, impregna todos los cuerpos, todo lo existente, todo lo vital en cuanto a los seres humanos, nos impregna a todos y no podemos reconocer entonces eso como violencia y no podemos reconocer las violencias que ejercemos para mantener la estructura de dominación, para mantener la estructura patriarcal. Y eso lo hacemos varones y lo hacen mujeres también, y lo hacen personas trans, travestis, no binarias, etc. Entonces, siempre, por supuesto, hay personas que profundizan más, pero estamos inmersos en eso y hay múltiples violencias. Entonces, siempre aparecen los discursos de varones, no, yo jamás, ni con el pensamiento, le falté el respeto a una mujer. No, jamás le he pegado, ni a ninguna mujer, siempre he respetado lo que me enseñaron en mi casa y le he enseñado lo mismo a mis hijos. Eso lo hace mientras la mujer se está moviendo ahí, ocupándose de todas las tareas de cuidado y siendo la garantía de funcionamiento del hogar. Y esa violencia y esa carga mental que tiene la mujer, el tipo no la ve, se cree un buen tipo y posiblemente sea una buena persona, pero está ejerciendo violencia, macho, eso tenés que reconocerlo. Este asunto de los hombres buenos. Los hombres buenos, la verdad que me tienen podrido los hombres buenos. Me gusta que desarrolles esta idea de cómo te tienen podrido los hombres buenos para que lo vean. A veces hay algunos que se ven en este lugar los hombres buenos. Esto no tiene nada que ver. A esos dicen, no, a los violadores, a los abusadores, o hay que pegarle un tiro, hay que mandarlo a la cárcel para que se los cojan. Es decir, y vienen, con esa afirmación sostienen la cultura de la violación. Pero eso no tiene nada que ver. Déjense. Esa decisión, es loca esa decisión. Esto de pretender poner orden a una injusticia desde la penalización y el crimen, para atender la solución de otro crimen. Es difícil de comprender desde el punto de vista lógico, y sin embargo para la gente es completamente natural. Sí, igualmente yo creo que hay una parte en la que la frase esa de hay que pegarle un tiro, un balazo y al río y demás, es completamente natural cuando lo estás haciendo desde la posición de opinólogo, porque cuando te toca vivirlo en carne propia, la mayoría de las víctimas y la mayoría de las madres de víctimas no van y pegan un tiro, van a, con mucho esfuerzo, poder hacer una denuncia, a encontrarte con un sistema que te aplasta como una cucaracha mientras estás atravesando lo que yo llamo los pasillos del terror. No van a pegar el tiro, van a, creyendo en que existe un sistema judicial que funciona, a exigir justicia, a pedir justicia y a encontrarse con toda otra violencia, que es la violencia institucional y el mismo poder judicial, tratando de tapar lo que pasa todos los días en muchísimos hogares. Yo creo que tenemos que lograr que esos hombres buenos, que por lo menos se arrimen, si son tan buenos, que vengan a charlar, a contarnos lo buenos que son, para que podamos charlar todo lo no bueno que son y todo lo no bueno que somos, ¿no? Porque sí, seguramente será bueno en muchas cosas, pero tenemos que ver en qué no somos buenos. Porque la única manera de poder ver los privilegios es cuando los visibilizamos, ¿no? Y cuando los visibilizamos a partir de ejemplos concretos. Quizás yo pongo uno mío, porque claro, si le muestro al tipo el suyo, se va a resistir, no lo va a querer ver, pero por ahí viendo el mío, por ahí se reconocen algo de eso, ¿no? Hago una especie de espejo ahí. Y esto, en principio, tendrá que ser un laburo quizás de hormiga, o quizás un efecto dominó, o una bola de nieve, pero bueno, así de a poquito quizás logremos alguna vez, como decía Enrique, llegar a esa masa crítica de que por lo menos los locos seamos muchos, y cuando seamos demasiados ya los locos sean los otros, ¿no? Los que no piensan así.
hay muchas agrupaciones, por lo menos había hasta hace unos años, yo las venía siguiendo, ahora medio que las he perdido de vista, no sé. Mira, yo te digo una cosa, con esto del manifiesto que lanzamos ayer, mandé muchos mensajes desde la cuenta de Instagram de Desertores, que yo no soy de usar mucho Instagram. De hecho, yo no me encargaba del Instagram, lo usé cuando algunos compañeros por otras cuestiones tuvieron que dejar de participar. Y bueno, muchas agrupaciones que había, me fijé para entrar a ver, bueno, cuáles están activas, y la mayoría había posteos del 2021, 2022, 2023, y hasta ahí Sí. la mayoría quejaban, ¿no? Y por otro Sí. lado, y esto déjame aclararlo, porque hay algunos grupos o personas, pero cuando se trata de poner una postura, tomar una postura con lo que respecta a la explotación sexual, ahí ya varios se frenan, como dicen, bueno, lo apoyo hasta acá, pero ya hasta acá esto no me puedo definir, ¿no? Porque si no, hay como consecuencia de poder tomar una postura en esto. No quiero dejar de coger. Una mujer me escribió ayer cuando mandé esto del manifiesto, donde nosotros nos posicionamos sobre este tema, y decía, basta de palabras, queremos hechos y derechos para las trabajadoras sexuales. Yo le respondí algo así como, ¿no te parece un hecho relevante el hecho de no aprovecharnos de la situación de vulnerabilidad social y económica de una persona para a cambio de un billete eyacularle? ¿No te parece suficiente acción esa? ¿No? Me parece que tenemos que empezar a tomar en cuenta esas cuestiones, ¿no? Porque no Sí, es una recuerdo cuestión de lo que dicen las mujeres. ¿Qué hacemos los tipos con las mujeres? episodio cuando estábamos en 2024, la diplomatura de masculinidades con la UTN de Santa Fe, sí. y vos fuiste uno de nuestros docentes, Diego, y con ay, se me fue Sonia. sí, ahí se me fue el nombre de la ONG, de Acción Educativa Santa Fe. De una clase en especial que teníamos una puesta en común de lecturas muy profundas y muy polémicas sobre el sistema prostituyente, y ese día teníamos que venir con un trabajo, un sábado teníamos que venir a poner en común lo que habíamos estudiado, lo que habíamos leído, y había un silencio enorme entre los varones que no hablaban. Y yo me enojé mucho con ese silencio, lo sentí como... nunca lo diría. Bueno. Ay, se está cortando. Ese día yo me enojé mucho, porque digo, yo estoy acá dando mi opinión y con mi nombre, mi apellido, mi cara, y acá hay un montón de señores que me están mirando y que yo no sé qué es lo que están pensando, y no están hablando, y yo me siento profundamente vulnerada y violentada. Y Enrique dijo, y bueno, probablemente esta clase termine con el silencio de los señores. Te debes acordar, o no, porque de esas cosas las haces todo el tiempo. Sí, pero me acuerdo, sí. Sí, y fue un momento muy heavy, porque yo sinceramente como docente que soy, y no voy a engañar, me di cuenta que los varones no habían leído esa bibliografía. No habían leído, ¿no? Había sido tanta la resistencia, y que cuando hablaban desde el desconocimiento profundo de lo que había implicado esa bibliografía. Y la habíamos leído las mujeres, y no la habían leído los varones. Eso fue muy, muy, digo, un hecho muy puntual, muy revelador. Sí, claro. Hace un ratito dijiste que el Poder Judicial, se encuentra con que el Poder Judicial no funciona, las madres que van, las mujeres que van. En realidad, mi posición es diferente. Yo creo que el Poder Judicial funciona, que está para eso. Está para castigar a las mujeres. Está para garantizar la dominación masculina, está para garantizar la dominación blanca y está para garantizar la dominación de la clase dominante, los capitalistas. Está para eso. Ahora, la lucha de ustedes, de las mujeres, produjo una resquebrajadura dentro del Poder Judicial que pudo unir a
sectores que se han formado en perspectiva de género y a gente buena que hay dentro del Poder Judicial. Y esas son las islas que muchas veces encuentran las mujeres y en donde logran un acto justo. Pero si no, el Poder Judicial está para garantizar la dominación, acá y en cualquier país. Que también es ese pequeño porcentaje del que hablas, es el que es atacado constantemente Exacto. desde los grupos de agresores, ¿no? Claro. Que como... sufre el mismo backlash que sufren los profesionales, que sufre, que son escrachados, que son perseguidos y demás, cuando no les gustan las resoluciones que toman. De acuerdo. Y bueno, y sabemos que ese tipo de resoluciones son las menos, ¿no? También. Que es muy difícil obtener una resolución favorable a la pretensión de una víctima y que ese tipo de resoluciones son las menos y después son atacadas por todos estos sectores que vienen trabajando duro en esto de silenciar las violencias, de seguir utilizando nuestros cuerpos, de seguir violentándonos y de seguir violentando a niños, niñas y adolescentes. Hoy diría que la violencia institucional que está ejerciendo el Poder Judicial en todos los países de Occidente, ¿no? Que Occidente se está derrumbando así. En todos los países de Occidente, la violencia institucional que está produciendo contra las mujeres es algo así como hacerse cargo de la violencia de los machos, ¿no? De las exparejas de los machos. Es como si el Poder Judicial fuera una mano, digamos, de esa estructura de dominación masculina, pero además particularizado en cada vínculo, en cada mujer, en cada expareja, en cada mujer que ha denunciado, y la violencia viene sobre ella. Las mujeres están agotadas. Es que terminás fulminado porque terminás con la violencia que ejerció el violento, con destruido económicamente, destruida psicológicamente, con todo el mundo desparramado. Después te someten a millones de pericias, todo para decir que estás loca, que inventás, que esto, que lo otro, que... ¿Y qué mujer sometida a tremendas violencias le puede dar bien una pericia? ¿No? Porque ese es otro tema. Vos, cuando haces la pericia, yo no soy psicóloga ni psiquiatra, así que por eso los tenemos a ustedes, tenés que valorar que esa persona a la que estás peritando está subsumida en años de violencia o en un montón de situaciones gravísimas de violencia, o está sosteniendo a sus hijos violentades, y que obviamente, ¿qué pericia le puede dar bien? Únicamente que vos hagas una diferenciación entre lo que es realmente, que sí, observamos esto, pero lo observamos justamente por la violencia ejercida sobre esta persona, pero no el tipo de pericias que hacen y el tipo de entrevistas que hacen, que son patéticas. Sí, donde nos exigen cánones de normalidad que las mujeres violentadas no podemos tener, sobre todo en algunos momentos, y en realidad como que no lo podemos tener por ahí nunca. Sí. Después. Yo creo que serviría por ahí que en algún momento ustedes entrevisten a Lobaysa Estrada. Ah, la que entrevistamos. Sí, la entrevistamos. Sí, espectacular. Bueno, porque ella está haciendo un estudio muy claro de la ruta. De la ruta crítica, ¿no? Sí, nos la compartió, sí. Sí, tenemos que volver a entrevistarla, porque lo que siempre nos pasa en estos vivos es que se van tratando los temas y siempre quedan temas por tratar. Entonces es como que a todas las invitadas les dejamos la puerta abierta
para regresar, porque claro, uno va tocando distintas temáticas y va faltando. Y en ese momento en el que entrevistamos a Loaiza, que fue a principio de mes, creo que fue, ahora no me acuerdo la fecha, Sí, eh, ya hace bastante, por lo menos un mes, sí. ella justo estaba presentando unos ensayos de los que todavía no podía hablar mucho porque había que ver cómo salía la cosa donde los estaba presentando, así que la tenemos que volver a invitar para que nos pueda ampliar un poco Sí, sobre estas Claro. temáticas. su Un, investigación, fu- sí. un funcionario judicial me decía el otro día, doctor, usted tiene que reconocer que las mujeres suelen estar más locas que los varones, me dice. Y yo le digo, bueno, doctor, tengamos en cuenta que seguramente la muestra que usted tiene son de mujeres judicializadas. Esto significa que han pasado por varios varones, o sea que ya vienen mal, y encima lo tienen a ustedes. Y encima lo tienen a ustedes para que la sigan reivindicando, Entonces, defendiendo. claro. Claro, Enrique, después te echan. A mí, Enrique, haciendo amigos. sí, haciendo amigos, somos todos iguales. A mí también, esta mañana me echaron a la mierda de un grupo. Pero Y le dije además, demos gracia que las mujeres, y a ver, las madres y las mujeres que sufren violencia solamente quieren vivir una vida sin violencia. Mm, Y demos gracia que las mujeres en general no piden venganza, sí, sí, ¿eh? tal cual. Solamente quieren una vida en paz y un mundo diferente, no el mundo masculino. Yo estoy harto de los masculinos. Sí, y ya que nos dejen vivir en paz, estamos más que hechas nosotras. Siempre me pregunto, no sé si es una pregunta válida o si la voy a formular bien, o ustedes dirán. Pero yo me pregunto, ¿cómo se construye un femicida en una sociedad? ¿Cómo se construye un violador en una sociedad? ¿Cuáles son las condiciones para llegar a producir un varón que sea capaz de ejecutar ese nivel de crímenes, los más extremos, digamos? ¿Se arrancó vos, Enrique? Dale, comenzado. Dale. Bueno, yo voy tirando para armar entre todos una respuesta, pero creo que en principio el campo está fértil. El campo patriarcal es un poco esto, ¿no? Yo varón tengo el privilegio, la posibilidad, el permiso simbólico para poder hacer lo que quiera con los cuerpos, sobre todo de mujeres, niñas, ¿no? Yo creo que si no hay límites culturales, familiares, bueno, institucionales, ¿no? Cuando no hay límites, de hecho en un trabajo con Enrique lo decíamos, la masculinidad como institución tiene muchos componentes propios de la psicopatía, de el no registro y la no empatía con las otras personas, sobre todo con las mujeres, ¿no? En principio, porque a veces hay una empatía masculina, pero no femenina. El tema es que no haber filtros, no haber límites, uno siempre busca más. Es como en el porno. El porno es cada vez más violento, más atroz, más misógino, porque una vez que uno se acostumbra ya no produce el mismo efecto, es como la droga, ¿no? Bueno, con las violencias pasa lo mismo. Hasta que nadie te pone un punto, hasta que nadie te marca, che, ¿qué haces? Calmate un poquito, ubicate, ¿no? Hasta que no tenés una reacción social como sucedió con el Ni Una Menos, que pareció que incluso en el mundo esto generó un cimbronazo que todos empezamos a decir, che, esto no da, ¿eh? Bueno, eso generó en un punto algo generó, me pareció a mí, en muchos varones. No por nada, hoy los padres adolescentes tienen, entre comillas, más límites o más conciencia que muchos de sus hijos, ¿no? Que ahora están a la buena de los machos de la machósfera, los influencers del odio, ¿no? Los criptobros,
y bueno, los personajes como el payaso que tenemos de presidente, en fin, donde todo vale, donde vos tenés tu derecho a ser cruel y si te coartan tu derecho a ser cruel empezás a protestar, ¿no? Bueno, este campo entre el patriarcado y la derecha están haciendo el campo fértil para que todos los escalones de las pirámides de las violencias se vaya subiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, y no haya ningún límite, ¿no? Mm. Eso es Pensemos que en Occidente el tipo más poderoso que Trump es un violador. Es un violador. Y pensemos en un científico muy respetado como Noam Chomsky, apareciendo, aconsejando a Einstein cómo defenderse. Y pensemos que hoy el poder político, con todos los representantes de la ultraderecha, de hecho, los agresores sexuales están en cualquier posición política, ¿no? Y en cualquier partido político. Pero lo cierto es que la derecha levanta con todo como programa el ataque a los feminismos, porque son los feminismos los que hacen un cuestionamiento radical al orden existente, al orden patriarcal. No las feministas radicales, los feminismos hacen un cuestionamiento radical al orden patriarcal. Entonces, como bien lo señaló aquí Diego, es un terreno fértil. Estamos preparando los femicidas que van a actuar la próxima semana, el próximo mes, los próximos años. Estamos preparando los violadores, los agresores sexuales, estamos preparando los asesinos, estamos preparando los que van a ser torturadores. Estamos preparando todo lo que significa cuerpos a disposición de producir dolor. Consulta una de las personas que están viendo. Le mando un saludo también a las compañeras de Chile que están conectadas. Y acá pregunta específicamente, ¿y el progenitor pederasta cómo se construye? Claro, bueno, esto obviamente aparte de una historia psicosexual del desarrollo de la persona, tiene que ver un poco con esto, de no tener tampoco límites sociales, ¿no? Porque ya está descartado, esto ya se refutó hace mucho, de que las personas que sufrieron abuso sexual en la infancia van a replicar esto. Esto no es así, no es una regla general ni mucho menos. Tiene que ver con esto de no tener límites, que no te hayan puesto límites. Y a veces no solamente no te los ponen, sino que te alientan a no tener límites. Esto de, ¿cómo te dijo que no la chica esta? Andá y robale un beso, boludo. ¿Qué sos? ¿Qué tenés que pedirle, por favor? Andá y ganátela, ¿no? Bueno, y esto de, obviamente, no tener límites ni con los niños, ni con las niñas, ni con las parejas, ni con las mujeres, ni con nadie. Entonces, yo soy amo y señor de mi casa, de mi esposa, de mis hijos, de mi auto, soy dueño de estas cosas, y la hija o el hijo es otro objeto más. No hay empatía, no hay una conexión con las otras personas. Tanta gente que esto se va generando y construyendo con experiencias puntuales y concretas. Si vemos el principal problema en cuanto a agresiones sexuales es el incesto paterno-filial, un lado. Y luego las relaciones incestuosas. Eso ocupa a la familia y a la familia extensa, digamos, primos, etcétera. Las relaciones incestuosas. Después, ya en las estadísticas, lo menor son las agresiones en los colegios, en la calle, en las escuelas, etcétera, en la iglesia. Ahora, hay todo. Eva Gilberti decía que el incesto paterno-filial representa en el orden patriarcal, simboliza todas las violencias contra las mujeres. Y dentro de este orden patriarcal hay
un poderoso aparato para defender a todos los agresores sexuales, especialmente a los progenitores incestuosos. Ese poderoso aparato tiene que ver con las instituciones religiosas, la Iglesia Católica a la cabeza, defendiendo, porque la Iglesia Católica tiene su fuerte eje, digamos, de poder dentro de los poderes judiciales, desde los Estados-nación en Occidente estoy hablando, ¿no? Y en la educación, las otras iglesias y los grupos conservadores, todo esto que dice con mis hijos no te metas, el ataque a la educación sexual integral, todo eso es la defensa de los progenitores incestuosos. Y con la pornografía, etcétera, se construyen agresores sexuales. Es decir, en la sociedad patriarcal parece que penetrar la tierra, penetrar a las mujeres, penetrar a otros hombres, violarlos, es algo así como el poder masculino, ¿no? Lo fálico. El panorama que tenemos es muy difícil y vamos cada vez peor. Enrique, acá hay una mamá que está preguntando, que quiere saber tu opinión sobre las teorías que incluyen las licenciadas del Cuerpo Médico Forense de la Justicia de Capital, entiendo que de la Justicia de Capital, en las juntas médicas de pericias psicológicas a menores víctimas de agresiones sexuales. Acá sí, ahí puso otro comentario y efectivamente se refiere a las licenciadas, a la famosa licenciada Matera y Zagarra del Ministerio Público Tutelar de Cava, que utilizan todas estas teorías del falso SAP, del inexistente síndrome de alienación parental, de los problemas de coparentalidad, de los conflictos, que los niños están sumergidos en conflictos de intereses familiares y demás, ¿no? Y pone que explicaron que la memoria es falible y reconstructiva y está sujeta a la influencia de muchos factores. Bueno, acá específicamente está preguntando por la co-construcción del relato que constantemente la licenciada Matera y la licenciada Zagarra del Cuerpo Médico Forense de Cava, que en realidad son del Ministerio Público Tutelar, lo utilizan en muchísimas pericias, este tema de que los niños y las niñas pueden ser influenciadas, que el relato se construye, e incluso se utiliza esto de que los niños menores de 3 años, de 4 años, es imposible que puedan tener un recuerdo de una situación vivida. Como que hay una etapa de la memoria en la cual, por su edad, directamente es imposible que puedan contar un hecho. En principio te diría, primero, tengo la peor opinión de estas profesionales, ¿no? La peor opinión. Segundo, los niños, las niñas, cuando hablan, cuando pueden poner algunas palabras de la agresión sufrida, la agresión sexual sufrida, no la cuentan, la reviven las 24 horas con múltiples síntomas y en algunos momentos le ponen palabras a esos múltiples síntomas. No hay posibilidad de co-construcción del discurso. Llega un momento que le hacen repetir tantas veces que los niños y las niñas dan un discurso que es desafectivizado. Claro. Pero eso tiene que ver con una estrategia judicial para lograr eso. Entonces, es muy difícil pelearlo esto, porque esta es gente que tiene poder. Y para mí, como todos estos personajes que hablan de la alienación parental, ahora ya
están renunciando a decir síndrome de alienación parental, pero hablan de alienación parental. Todos estos personajes son altamente nefastos, en mi opinión, y lo que producen es una descalificación de la vivencia de los niños y las niñas y de la escucha y la protección que han dado madres, padres, abuelas, diferentes personajes en donde esas niños o niñas han podido confiar. Ahora, cuando decimos los niños no mienten, no es porque los niños no mientan. Los niños no mienten en cuanto de agresiones sexuales se trata. Ahí no mienten, porque lo que hacen es expresar lo que están viviendo, lo que comparten como pueden es una vivencia. Dicen, bueno, pero hay experiencias en donde la memoria puede ser construida. Sí, todos sabemos. Mi papá, mi mamá, mi abuela, que te cuentan una experiencia, te la cuentan, cada reunión familiar te la cuentan 20 veces y vos te la podés imaginar. Y si la relatás, por ahí la relatás como un recuerdo, pero sin carga afectiva. Sin carga afectiva. La memoria ligada a hechos sexuales inevitablemente viene con carga afectiva o con un nivel de disociación que cuando hay formación y buena fe es detectable. Ahora, cuando no hay formación y además hay mala fe, y bueno, no es detectable, por supuesto, porque se está trabajando de ideología que es la sospecha a las mujeres. Porque cuando las mujeres entran a ese poder judicial que funciona para lo que funciona, entran en un campo de sospecha. Y tienen que estar demostrando permanentemente que están cuerdas, que no quieren manejar a los hijos, que los aman a los hijos. Tienen que estar demostrando siempre. Mientras una sarta de hijos de puta ahí las están evaluando y a ver si las hacen caer en alguna trampa. Enrique, esta te la hago yo porque lo vengo pensando. Viste que cuando los niños y las niñas son muy pequeños, por ahí los indicadores se van viendo en dibujos y demás. A mí se me plantea que muchos chicos y chicas pueden relatar recién la situación abusiva a partir de las clases de ESI y que esa clase que los hace caer, los puede hacer caer en una realidad que hasta el momento desconocían porque pensaban que esas acciones que se llevaban a cabo eran parte de la normalidad. Por ejemplo, yo tengo 4 hijas mujeres. Uno cría a los hijos generalmente diciéndole, solo papá y mamá te pueden bañar. Si vas al cuando son chiquitos me refiero, ¿no? Todas las tareas de higiene solamente papá y mamá. Entonces, uno mismo le está otorgando ese poder a ese posible agresor. Ahora, lo que yo me planteo es que cuando peritan a un niño o una niña, probablemente no existan tales indicadores porque ese niño o esa niña no lo ve como una agresión, porque si no, no existiría la corrupción. Porque es justamente la manera de ir corrompiendo desde pequeño y en muchos casos viste que los abusos comienzan con un abuso sexual simple y después se van agravando en el tiempo a medida que esa criatura crece. Y se me plantea eso,
que pueden no tener indicadores justamente porque la criatura no sabe que eso está mal. Bueno, pero a veces A quizás ver, lo puede plantear como algo al pasar, y a veces ante los ojos de la persona a la que se está narrando, a partir de esa expresión se da cuenta que ahí pasó algo que no estuvo bien, ¿no? También, pero lo bueno, mismo, lo mismo, el cuerpo de alguna forma habla. Sí. Que ha recibido una agresión de alguna forma habla. No va a aparecer un indicador claro, como puede aparecer que en una clase le pongan palabras a la angustia de base que ese niño o esa niña está sintiendo y que puede unir la información, la vivencia y la angustia. ¡Tac! Y saltan. Que pasó en el 80% de los casos, ¿no? He hablado con jueces y bueno, los casos que llegan de Capital Federal generalmente aparecen en las clases de ESI, de Educación Sexual Integral. Por eso este gobierno la ataca. Hay que proteger a los abusadores. Entonces, saquemos la ESI. O la Iglesia Católica, eduquemos en el amor. Eduquemos en el amor, en Saboludez, y saquemos la ESI, ¿no? Somos todos buenos, saquemos la ESI, porque hay que proteger al padre, hay que proteger la familia, el modo de familia, la estructura de familia, que está desde el 1800 y algo, desde la revolución industrial ahí, hay que proteger ese modelo de familia y que el padre sea el centro, ¿no? Porque los hombres somos lo que razonamos. Entonces, los chicos, todo esto es un ataque que se está haciendo a los chicos, se está haciendo a las madres. Bueno, me detengo acá, si no, me enojo Sí, mucho. yo estaba pensando que cualquiera que esté escuchando y que tiene una comprensión acotada de lo que le está pasando y que tiene un montón de interrogantes y que nos está dejando las preguntas acá, precisamente, preguntas que podemos contestar hasta un punto. Eh, si fuera yo en mi caso, que esta pregunta me la hice y creo que entre, bueno, no sé, entre Rita Segato y Nadia Lugones y Quijano, y más gente, y Crenshaw, y no sé, bueno, podría nombrar montones de autoras, Carol Pateman, podríamos armar una explicación mucho más clara para la gente. Yo tengo para mí, pienso, y creo que no soy la única que piensa, que históricamente la cultura de la violación es un ordenador social que está al servicio de un sistema que no es solamente un sistema de orden político, de jerarquías que tiene política, sino que tiene una finalidad mucho más profunda, que tiene que ver con el ordenamiento económico, con el sistema de la distribución de las riquezas, de los bienes, de los capitales en el mundo. Y que hoy, no sé si coincidirán o no, me dirán, lo debatiremos, y que hoy por hoy este sistema, esta cultura de la violación, que se clava en los cuerpos de nosotras, las madres, en lucha con nuestras crías violentadas, vejadas, y que tratamos de recuperar la cordura para estar acá sentadas como estamos con Dani, superando una historia terrorífica de dolor porque nos hemos rajado de dolor, nos hemos revolcado en el piso en llanto años hasta que hemos podido digerir lo que implica saber que nuestros hijos fueron violados por su progenitor, que es algo terrorífico en la vida de cualquier persona y sobre todo de nosotras las madres por cómo estamos construidas como madres en torno al cuidadorismo como una norma estructural de nuestra existencia como mujeres madres. Necesitamos una explicación más grande, necesitamos saber que esto que nos pasa tiene que ver con un devenir histórico, que hay quien lo gestiona ese devenir histórico, hay quien lo interpreta, quien lo gestiona, quien lo sostiene. El Poder Judicial es la mano de obra de este devenir histórico, pero no es solamente el Poder Judicial, y haríamos muy mal en poner la mirada solo en el Poder Judicial, porque es apenas la mano de obra. A mí me hace mucha
me hace mucha semejanza esto con lo que nos pasó en tiempos de dictadura, ¿no? En Argentina. Las Fuerzas Armadas eran la mano de obra, pero el proyecto político global y el devenir histórico de ese proyecto político global era mucho más amplio y más profundo. Y Son los hoy mismos estamos capitalistas que están hoy. exactamente, y hoy estamos en la misma situación y el revival ya no va dirigido a perseguir una clase política inexistente, una militancia política y sindical inexistente como había en los 70. Hoy el tejido ciudadano está sostenido por nosotras las mujeres madres, con nuestras crías. Y entonces a mí me parece que esta cultura de la violación que tiene esta inercia histórica y que organiza las estructuras de poder, viene precisamente a romper el tejido ciudadano, porque al capitalismo lo único que le da rédito es que la ciudadanía esté totalmente alienada. Correcto. Totalmente de acuerdo. Mm. No sé, No Dani, tenemos, ¿cómo lo ves? perdón, no sé cuánto Sí. tiempo están ustedes, pero no hay un tiempo en Instagram que si no la No, grabación no, después me aparece, no. No se tenemos corta. límite. Ah, bien, Es hasta cuando quieran los participantes. bien. Acá comentaban que el concepto de colonialidad de género explica un poco lo que estás comentando, Lau. Y Exactamente. por otro lado, los comentarios vienen orientados Creo a que miré algunos comentarios y para aquellos que quieren saber, tener más datos sobre el cuestionamiento al síndrome de alienación parental o alienación parental, o el concepto de colonialidad de género, pónganlo en el buscador, críticas al síndrome de alienación parental, y le van a aparecer muchos textos y nombres de compañeras que después pueden buscar sobre todo lo que han escrito. Y lo mismo con respecto a lo que es la colonialidad de género, van a aparecer las compañeras que han trabajado sobre eso. ¿Mm? yo, antes que te vayas, Enrique, sé que sos crítico con el proyecto de ley que se va a debatir el 6 de agosto en el Senado. Así que quería tocar un poquitito este tema porque es un tema que nos viene atravesando, nos viene preocupando, Ocupando. ocupando, y que entendemos que además no viene solo, sino que viene con cola, viene acompañado de otros proyectos más que tienen que ver con la reforma de la ley 26061 y con la creación de una comisión nacional Comisión Nacional de Análisis de Causas, que busca analizar las poquísimas, escasísimas condenas que hay, porque parecería ser que todas son basadas en el solo relato de la víctima y en la ideología de género. De Nada, acuerdo, dos cuestiones, ¿no? Obviamente con Diego estamos en desacuerdo de esto, ¿no? Ahora él dirá su posición, yo quería solamente esto. Usaste la palabra ideología de género. La palabra ideología de género es una creación de la Iglesia Católica, a partir de la cual nucleó y sigue nucleando, porque hasta Francisco lo utilizó, nucleando a todos los sectores conservadores, ¿sí? Y protegiendo a los agresores sexuales. Segundo, hoy escuché en la radio que un señor había hecho una denuncia falsa diciendo que le habían robado el auto para cobrar el seguro. Bien, estas son las denuncias falsas. Estas son las denuncias falsas. Las denuncias falsas que tienen que ver con agresiones sexuales a niños, niñas, adolescentes y con violencia de género extrema contra las mujeres, esas son en España el 0,07%. Es decir, estadísticamente insignificativa, y además se descubre. Y si hay alguna mamá perversa que le dijo al nene, tenés que decir tal cosa, eso no se puede sostener. ¿Por qué? Porque el relato, sin carga emocional, sin nada de eso, se descubre. Entonces,
No jodan. Esto es parte de la estrategia, junto con el ataque a la educación sexual integral, junto con múltiples, todo esto que quieren hacer, esta revisión de casos, etcétera, es parte de la estrategia de dominación masculina que tiene este gobierno. Es parte de eso. Entonces, por supuesto, fíjense lo que pasó con Epstein, el caso de Epstein, que nucleó a los personajes más poderosos Más poderoso del tal cual. mundo, capitalistas, políticos, etcétera, agrediendo a niñas, adolescentes, todas ellas denunciaron. Si este caso hubiese ocurrido en las islas del Delta, si una de esas islas hubiese estado Einstein y Se fue el volumen. Te muteaste, Enrique. A lo mejor se está cortando, no, parece por se la le tormenta, cortó. capaz. Sí, es probable. Hola. Tiene mucho tormenta. Ahí está, ahí volviste. No, entró Sí. una llamada, perdón. Si Ah. el caso hubiese sido Argentina, Y otra vez entró la llamada. Otra vez entró la llamada. Sí. hoy, de acuerdo a la ley que quiere poner, todas las víctimas estarían presas y Epstein estaría libre. Libre. Claro. Sí. Claro. Es una cara dura esta Por ello es importante. senadora. No sé, Diego, ¿qué pensás vos? Bueno, primero que, como decían, el sentido común es patriarcal, obviamente, ¿no? Y es claro que no son inocentes, no se quieren hacer las cosas bien porque el sistema judicial, como decían, está para esto. Es otro brazo, otro brazo que está en esta mano de obra de esta avanzada antiderechos. Y es llamativo que lo que es la ironía, ¿no? Que se van a tratar dos proyectos de ley el 6 de agosto que tienen que ver con la avanzada contra mujeres y niñeces y contra el territorio, ¿no? Son territorios de conquista. Como decía Enrique, ¿no? Esto de penetrar tiene que ver con esto de poder conquistar, poder imponerse, ¿no? Esta voluntad de poder, este goce por el ejercicio del poder, y estos vienen por todo. Por eso es importantísimo que la movilización en las calles de mujeres, pero también de varones, ojalá los buenos que aparezcan, que se posicionen, porque, a ver, ustedes habrán visto, ahora fogueando esta cuestión de los derechos, las mujeres no necesitamos votar, ¿no? Esto volver a la sumisión. No, y también obviamente, estos grupos antiderechos están creando nuevos grupos antiderechos donde quienes los encabezan son mujeres que son madres que han criado a estos violentos y violadores, o las nuevas parejas de estos violentos y violadores, como si eso les diera legitimidad, que lo digo una mujer, le diera legitimidad. Y en realidad son las mujeres que han criado a estos seres y las mujeres que acompañan a estos seres a pesar de conocer que son personas que están denunciadas por distintos actos de violencia, por violación y demás, ¿no? Porque todos decimos ser inocente. El tema es que con un poquito de lucidez, si toda esta gente fuera inocente, es como decía Enrique, al toque las denuncias se caerían, porque al toque saltaría que es una denuncia falsa, al toque se caerían, y por otro lado, no está el país lleno de denuncias de falsas denuncias. En cambio, yo creo que una de las pocas denuncias que hay por falsa denuncia fue una que hizo una compañía de seguros hace 1 año y medio, 2 años, porque estaban cansados de que los tipos le digan que le robaban la rueda de los autos. Y una de las compañías de seguro, hace 1 año y medio, 2 años, justamente hizo por primera vez un proceso penal por falsa denuncia,
como para marcar un ejemplo para que dejen de llamar diciendo que les habían choreado las ruedas de los autos. Entonces, si toda esta gente fuera falsamente denunciada, estaríamos llenos de denuncias, de falsas denuncias y de investigaciones por falsas denuncias, y no las hay. Lo que también va a generar es, supuestamente, porque la pena es poca, no importa, porque si vos querés limpiar tu nombre y que se señale al verdadero culpable, vas y lo denuncias igual. No tienen recursos para abogado, que investigue el fiscal, como millones de madres y de víctimas que no tienen Sí. recursos para abogado. Entonces, eh, también va a generar un aumento de las penas, una persecución que ya existe contra todo tipo de madre protectora y de víctima, pero ampliada, porque ¿qué se van a poner? ¿Investigar todos eso para terminarlo descartando y No, que gastando recursos? buscan directamente el total control y sometimiento y explotación de todo lo que vean como objeto conquistable, ¿no? La tierra, el territorio, y el territorio del cuerpo de la mujer como un territorio más, y las niñeces como propiedad. Van por todo. Y por eso necesitamos que esto se conozca para que genere esta cuestión de rechazo, repudio, y que se exprese. Y pues, estos tipos y tipas se están organizando, y de parte tienen un montón de fondos de todos lados. Nosotros tenemos solamente la organización. Y ni eso, porque hoy en día un montón de compañeros que han estado participando están laburando 2 horas por día y el tiempo que les queda tienen que dormir, comer y estar un poco con su familia, porque Encima tenés que tener 3 laburos para llegar a fin de mes. encima, Entonces, claro, menos tiempo para poder organizarte y luchar. Hay una tenemos todo en compañera, contra. me parece importante contestarle, que dice, es decir, que el poco porcentaje que hay, deduzco que está hablando de las falsas denuncias, es por los tipos. No sé si estamos diciendo eso, me parece que estamos diciendo que del 0,09% de denuncias falsas que existen acá en la Argentina, más del 80% de ese 0,09 no se corresponden con cuestiones de familia o género, se Decía que corresponden con otros hechos, otros Claro. delitos que no tienen nada que ver con las cuestiones de género, por lo tanto no se justifica una ley que incremente las penas por falso testimonio a lo que se llaman falsas denuncias, porque no hay tal incremento, no existe fácticamente eso. No estamos diciendo que las falsas denuncias las realicen varones. Digo porque No, y es quedó que como una de hecho confusión ahí. hay un subregistro, obviamente, hay un montón de abusos y violaciones que no se denuncian justamente por todo esto. Claramente, claramente, con lo que nos cuesta denunciar. Es un camino que esto lo hablábamos con Loaiza también. ¿A quién se le va a ocurrir ir a meterse en la ruta crítica con lo que significa desde todo punto de vista? Las mujeres, a ver, en el mundo el 70% de las personas pobres somos mujeres en todas partes, en Argentina también, el 80% de los hogares sostenidos por una sola persona adulta están sostenidos por mujeres que están solas con niñeces, con situaciones de precarización laboral absoluta, atravesadas por la feminización de la pobreza. ¿Qué ganas puede tener una mujer que está empobrecida, que no tiene... se cortó Mariana, pero se me Ya no tiene... que no tiene recursos psicológicos, recursos económicos, que está en la fosa prácticamente. Sí, que No, tiene un es que estrés espantoso de cargas mentales, de deberes, de responsabilidad. ¿Para qué va a hacer una falsa denuncia? es que está claro que quieren restaurar un neoesclavismo, ¿no? Es una forma de volver a esclavizarnos de otra manera, ¿no? En una versión posmoderna, pero buscan eso, lisa y llanamente. Bueno, es importante poder estar el 6 en las calles para poder rechazar ambos proyectos, ¿no? Entonces, a todos aquellos que estén preocupados y ocupados en estas temáticas, los invitamos también a estar el 6 en las calles para manifestarnos. Y yo quiero decir algo Ojalá, más también, sí. porque a ver, tenemos que convocar a los tipos. A esos hombres buenos los convocamos, tenemos que, a ver, acá nadie tiene que ser
deconstruido, ni perfecto, ni 100% coherente, pues si no, no estaríamos ninguno. Pero tenemos que empezar a arrimarnos, porque a ver, yo tampoco es que esto llegue de un día para el otro, ni de la noche a la mañana, o sea, un camino largo, con muchos altibajos, muchas metidas de pata, pero bueno, necesitamos tener un movimiento, aunque sea, nunca vamos a esperar no tenemos que esperar la perfección tampoco, pero tenemos que poder laburar con aquellos que realmente sienten que esto es importante, ¿no? Y no es una cuestión egoísta decir, a ver, ¿en qué me beneficia esto? No, no te va a beneficiar en nada, pero tenemos que hacerlo igual. Ese es el punto. El beneficio es no estar masticando la bronca solo en tu casa y dejar que este mundo se vaya a la mierda como se está yendo. Ahí viene la cuestión, ¿no? Y que no hagan de vos lo que un proyecto macabro y lejano quiere convertirte, ¿no? Que es en una máquina de dañar. Importante eso. Convocar a todos los varones 6, convocar convocar a las ciudades del interior, a los poblados chicos, a que la gente, aunque seamos, digo porque yo vivo en una ciudad donde es muy difícil movilizar, tuvimos mucha suerte, desgraciadamente, mucha suerte el 3 de junio, porque la suerte la tuvimos en función de la cantidad de mujeres muertas en femicidio que tuvimos para esa fecha. Y en Chivilcoy pues, tuvimos casi 700 personas en la calle. Pero normalmente nos cuesta muchísimo convocar, muchísimo sensibilizar, muchísimo hacer que la gente tome conciencia que somos nosotros, ciudadanos de a pie, los que escribimos la historia todos los días, que tenemos que tomar la calle, que no hay que tener miedo que seamos 2 o 3 solitos en una plaza. No hay que tener nada, no pasa nada. Si somos 2 o 3, somos 2 o 3. Y que si somos 700 un día, somos 700. Y estas cosas pasan. Y bueno, nada, eso, ¿no? Ponerle un poco de amor a la vida. Defendamos las progenies que hemos traído al mundo. Yo ya me tendría que retirar, perdónenme, pero Muy bien. Estamos bien. Y quería leer una frase de Jorge Barudi. Jorge Barudi es un psiquiatra, neuropsiquiatra, psiquiatra infantil, terapeuta familiar y psicoterapeuta de Chile, que fue preso en el 73 en la dictadura de Pinochet, torturado, etc. Y dice, la prostitución es a la sociedad lo que el incesto es a la familia. Me pareció muy bueno como ejemplo de lo que es el poder masculino, ¿no? Como expresión de lo destructivo que es el ejercicio de poder masculino. Tenemos que dejar de ser masculinos en todas las áreas. Fabuloso como cierre. Bien. Tremenda síntesis. Bueno, les agradecemos muchísimo, los vamos a dejar descansar, les agradecemos que sea un viernes a la noche a este horario, que uno ya está cansado de toda la semana o planeando actividades para el fin de semana. Y bueno, les dejamos las puertas abiertas para otra vez que quieran participar. Como les dijimos al principio, para nosotras es muy importante poder contar con este espacio para que otras personas puedan llegar a conocer cosas que no conocían, como todo esto de las masculinidades y demás, y que puedan llegar al documento que escribieron y que lo puedan leer y que puedan reflexionar, también para que, bueno, personas que están sufriendo distintos tipos de violencia puedan tener herramientas, puedan sacarse dudas, como estuvieron preguntando, así que les agradecemos muchísimo que hayan brindado parte de su tiempo tan generosamente para compartir este espacio con nosotras, ¿no, Malala? Sí, decirle a la gente que nosotras disponemos del documento en el plenario, que si alguien lo necesita, también nos puede escribir al Instagram y desde ahí se lo podemos mandar. Un placer, bueno, chicas, muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias, compañero. Nos estamos viendo. Buen fin de semana. Chao, hasta luego.